¿Qué es lo que dice la primera palabra que tienen ustedes acá? Obviamente miren los caracteres que son un poquito más diferentes a los que conocemos. Proseuchai. Yo voy a estar siempre mezclando mayúsculas y minúsculas, aunque la mayor parte del tiempo ustedes van a ver minúsculas, porque la cantidad de obras impresas están en minúscula, pero yo no quiero que ustedes pierdan la habilidad de reconocer las mayúsculas. Y lo de abajo que dice, ahí es donde uno tiene que tener cuidado, porque recuerden que epsilon, si nosotros tenemos la epsilon ahí y después sigue la eta, estoy haciendo este ejercicio como para tratar de ir recordando un poco las cosas. Si tengo epsilon y luego tengo eta, ¿eso qué forma? ¿Qué intensidad tiene la epsilon? Es fuerte. ¿Y qué intensidad tiene la eta? Ah, bueno, entonces si tenemos fuerte, fuerte es un hiato. Entonces, ¿cómo debería leer esa palabra? De6. Bien, y atención, y por ejemplo, estas últimas vocales que nosotros tenemos acá, que las señalo acá, esas últimas vocales que forman un diptongo. La primera es, y la segunda es, y si fuerte y débil forman un diptongo, ¿qué clase de diptongo? ¿Es propio o impropio? ¿Por qué propio? Exacto, la cantidad es breve. Si yo tengo esa característica en la primera vocal, ya sé que eso es un diptongo propio e impropio. Entonces podemos leer desde acá hasta que nos encontremos el próximo diptongo. Eis, con ustedes lean conmigo por favor. Eis, to, orma, atención, ¿esto qué forma? Diptongo. ¿Y este diptongo cómo se pronuncia? No hay que decir OU porque a alguno le parecerá no, simplemente. ¿Y es un diptongo propio o impropio? Impropio, correcto. Entonces vamos de nuevo. Eis, to, orma, tu, patros. Atención, ¿qué tenemos acá? Hiato, diptongo. Un diptongo tenemos fuerte y débil. Mi pregunta es, ¿propio o impropio? Propio. ¿Por qué propio? La fa fuerte y común. Sí, pero eso funciona también para el impropio. Es la misma fórmula, fuerte, débil, es para propios e impropios. Pero ¿qué es lo que lo diferencia para yo saber que una cosa es propia y en cambio las otras son impropias? La iota suscrita es el signo, porque en el impropio la iota la tendremos que suscribir, y si es suscrita, pues entonces ya tenemos el diptongo que es impropio. Aquí no está suscrita, entonces en consecuencia, ¿esto qué diptongo es? Es un diptongo propio. Bien, ahora vamos, entonces ya teníamos, vamos de nuevo hasta donde podamos, otra vez conmigo, esto, orma, tu, patros, kai, tu. Analizamos esta forma de acá, que es un poquito más compleja, y con esto comenzamos la clase. Estas dos primeras cosas ustedes no saben qué es todavía, porque son dos vocales, ¿de qué intensidad? Débil y débil. ¿Y eso qué debería formar? Nosotros ya hicimos la lista de hiatos y ese hiato no estaba ahí. Entonces, por lógica y descarte, es un diptongo. Por lógica y por descarte, no lo hemos visto, pero por lógica y por descarte tenemos que decir que UI es un diptongo. Entonces tendremos que pronunciar UI. Enseguida lo explicaré mejor. Entre la iota y la ómicron, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un hiato, porque tenemos una iota que es de intensidad débil con una ómicron que es de intensidad fuerte. Por tanto, aquí nosotros separaremos la lectura. Yo diré hui, ahorita explico por qué hui, y después diré u, kai, tu, hui, u. ¿Ok? Vamos de nuevo. Esto, orma, tu, patros, kai, tu, hui, u, kai, tu. Atención.
Acá tenemos el encuentro de 3 vocales, entonces volvemos a hacer el mismo análisis. Yo tengo que analizar siempre lo primero que me voy encontrando, luego de eso ya sé cómo tengo que pronunciar la palabra. Eso ya después es mecánico, eso por el momento hay que pensarlo, pero después se vuelve mecánico, uno ya no lo vuelve a hacer toda esa clasificación, sino a qué horas uno termina de leer algo. Entonces digo acá, esto I, O, ya lo acabamos de analizar, pero lo volvemos a analizar por si de pronto alguno se perdió. I, O, ¿qué forma? Un hiato, porque I es de qué intensidad tiene, y la Omicron, entonces débil, fuerte, forma hiato, entonces yo como leo esto, Ja, Gi, U, exacto, Ja, Gi, U. Y de nuevo para concluir ya, esto, orma, tu, patros, cari, tu, huiru, cari, tu, hagiu, neumatos, y generalmente decimos en este momento, amén. Bien, entonces, observemos. Vamos a conocer a la Ypsilon y a la iota como un diptongo débil. Hay hiatos débiles, lo acabamos de decir, iota, iota, o sea, Ypsilon, Ypsilon, es decir, U, y también iota, Ypsilon, es decir, U. Si yo estoy diciendo que esto se trata de un diptongo débil, lo voy a meter, por eso coloco entre paréntesis, en la posible clasificación de lo propio. No es exactamente, no es un diptongo propio, pero se comporta como un diptongo propio. Es un diptongo AC, es decir, sui generis. Lo llamaré diptongo débil, pero se va a comportar como se comportan los diptongos propios. Lo digo ahora porque todavía no he explicado cómo se comportan los diptongos propios, pero para que lo sepan. Entonces, cuando yo tengo esto, si esto es un diptongo, pregunta por lógica o, bueno, por lo que ustedes quieran, cuéntenme cómo tendría yo que transliterar estas dos vocales, si es un diptongo débil. ¿Con una U o con una Y? Con una U, claro, la transliteración es una U, porque hemos dicho que Ypsilon, cuando se trata de diptongo, se translitera como una U y después la I. ¿Y cómo se pronuncia? Ui, ui. ¿Ok? ¿Por qué posiblemente se clasifica como diptongo propio? Por una sencilla razón. Porque siendo dos vocales débiles, ustedes recordarán que la Ypsilon tiene la cantidad ¿cuál? Es una cantidad común, o sea que puede ser o breve o larga. Si fuera diptongo impropio, ¿qué le pasaría a la iota? Tendríamos que suscribirla. En cambio, no la suscribimos. Como no la suscribimos, por eso decimos que se comporta como un diptongo propio. Recuerden que en el diptongo propio la iota no se suscribe y aquí no la tenemos suscrita. Entonces, eso es evidencia de que UI se comporta como diptongo propio, ¿ok? ¿Quedó claro esto o a alguno no le quedó claro? ¿No te quedó clara la información? Bien, si tú recuerdas, nosotros tenemos dos clases de diptongos, uno propio y uno impropio. En el propio, la iota, la vocal débil, siempre está adscrita, es decir, al lado derecho de la vocal fuerte. En cambio, en el diptongo que es impropio, la iota siempre se suscribe a la vocal. Si tú te fijas en la lista de diptongos impropios, se encuentra la iota suscrita. Mira, la iota está adscrita o está suscrita. Como está adscrita, entonces no lo contamos como diptongo impropio, porque en el impropio la iota se suscribe. En cambio, en el propio, la iota permanece adscrita. ¿Es claro para todos o todavía hay dificultades? En el Redentoris Mater, ¿es claro también para ustedes esto que estoy diciendo o no? Listo, eso. Con que me levanten la manito ya me doy cuenta yo. Bien,
Dicho esto, entonces yo quiero proponerles a ustedes la serie de ejercicios. ¿Qué es lo que dice en esta palabra que está aquí en pantalla? Haz que 6. Ya la habíamos visto. ¿Dónde la hemos visto? En los talleres. ¿Y qué es lo que significa? Ejercicios. ¿Y qué palabra? Porque ya lo habíamos dicho. ¿Se emparenta esta en español? La ascesis. Esto que hacemos sobre todo en este tiempo de la Cuaresma. Bien, estos ejercicios de mortificación. Voy a pedir, entonces vamos a irnos en orden. Entonces tengo a Tomás. Tomás, va a aparecer una pareja de vocales y tú me debes decir si es un hiato, si es un diptongo, y si es un diptongo, si es propio o es impropio, ¿ok? Vamos a comenzar acá. Puedes analizar esto que es. Es un diptongo. Es un diptongo porque está formado de una vocal fuerte, común. Fuerte, sí, ya, es fuerte, común. Y una débil. Y una débil, muy bien, pero ¿es un diptongo propio o impropio? Es propio. Propio, muy bien. O sea que la fuerte no es común, la fuerte es ¿qué? Es breve. Es breve, exacto. O sea, ahí ya podemos identificar nosotros la cantidad de una vocal común, que antes no la podíamos identificar. Por esto mismo, obviamente, porque si fuese larga la iota tendría que ir suscrita. Gracias, Tomás. Bien, vámonos con Esteban Barreneche. Aquí tenemos esto. ¿Qué forman alfa y alfa? ¿Por qué forma un diptongo? La primera vocal, ¿qué intensidad tiene? Fuerte. ¿Y la segunda vocal? Mira las vocales que tienes ahí. Tienes alfa y alfa, son la misma vocal. Entonces, si la primera es fuerte, la segunda alfa no puede ser débil. ¿Entiendes, Esteban, lo que te estoy diciendo? Hijo, tú no tienes... Léeme, por favor, lo que tienes al frente. Ah, bueno. ¿A qué intensidad tiene? ¿Y A qué intensidad tiene? Ah, claro, si me dices que es una fuerte y una fuerte, ¿eso qué forma? Un hiato, sí. Observen bien. Eso es común que pase, que uno se pueda confundir. La idea es que en este ejercicio todos aclaren todo. Aquí tenemos, Rafael, cuéntame esto qué rayos es. Vamos por partecita, Rafael. Epsilon, ¿qué intensidad tiene? ¿La intensidad es fuerte o débil? Fuerte. Fuerte, muy bien. ¿Y la Epsilon qué es? Débil. Débil. Entonces, una fuerte con una débil, ¿qué forman? Diptongo. Un diptongo. ¿Propio o impropio? Propio. ¿Por qué dices propio? Cuéntame. Por la combinación breve y fuerte y una débil. Sí, fuerte y débil, está eso correcto. Pero para que sea propio, la vocal fuerte tiene que tener otra característica, aparte de lo fuerte, que es que sea breve. En este caso, es fuerte pero breve, junto con una vocal débil. Entonces ahí tenemos el diptongo propio. Rafael, ¿es claro lo que te estoy diciendo? ¿No? Sí, señor. Listo, hijo. Bueno, nos vamos entonces ahí mismo con Carlos Mario Cárdenas de Jarano. Aquí, padre. Listo, ya voy a mostrar. Entonces esta la leeremos, ¿cómo se leería este diptongo? Se leería EU, normalito, EU. Vamos con este. A ver, Carlos Mario, analicemos esto que tienes acá, ¿qué es? ¿Es un diptongo o es un hiato? Es un diptongo. Es un diptongo, claro, sí. Esto tiene un rasgo que uno ya como que no se podría equivocar, porque solo le pertenece a los diptongos. ¿Y de qué tipo? ¿Propio o impropio? Es impropio. Bravo, es un diptongo impropio. ¿Cómo lo leerías tú? Hoy. Sí, se puede leer hoy, pero ojalá la omega más larga, o y la iota más breve. Hoy, hoy. O Hoy. simplemente, exacto, o simplemente no lees la iota como se suele hacer en el día de hoy. O sea, decimos simplemente o y basta.
Bien, gracias, Carlos Mario. Me voy con John Esteban Contreras Grisales. Por ahí está, John Esteban. Listo, John. Bueno, aquí viene el otro par de vocales que tenemos acá. Tenemos un hiato o un diptongo, John Esteban. Es un hiato, Es un hiato. ¿Por qué? porque se encuentran dos vocales fuertes. Dos vocales que son fuertes. ¿Y cómo la leerías? Oe, oe, oe. Hay que tener un poquito de cuidado porque nosotros tenemos acá el oe nuestro parece más un diptongo que un hiato. Nosotros decimos oe y lo juntamos. En cambio, en griego tienes que separar oe para que no te suena a oe. Juan Fernando. Vamos, gracias John Esteban. Juan Fernando, ¿qué tenemos acá? Ahí tenemos un diptongo, Aquí hay un diptongo, ¿por qué? porque el alfa es fuerte, es como, entonces puede ser breve o... No, pero el diptongo basta, y así miramos qué tipo de diptongo es. Diptongo porque hay un alfa que es fuerte y que es débil, metemos fuerte y débil, y ahora definamos si es propio o impropio. Es propio. Exactamente, podría ser las dos cosas, porque en este caso no sabemos alfa qué es. Claro, porque alfa siendo común puede ser larga y diría au, pero puede ser breve y diría au. Ambos son diptongos, pero no es fácil, al menos a la vista, saber si es propio o impropio. Entonces, en este caso, ¿qué hay que decir? Es propio y es impropio. Cuando ya estén en una palabra, con otras herramientas que yo les daré, ya ustedes podrán definir, en este caso, que incluso lo señalo acá como para que ustedes se den cuenta de que son los casos ambiguos. Ustedes ya, pues, con una palabra, yo les daré otras herramientas y ustedes sabrán si esto es propio o es impropio, ¿ok? Bien, vámonos con Johan Schneider. Johan, ¿qué tenemos acá? Es un diptongo, ¿por qué? Porque es el encuentro de una vocal fuerte, breve y una débil. O sea que si es fuerte, débil, fuerte, breve, la primera es un diptongo ¿de qué tipo? Propio. ¿Quién está perdido? Es decir, estamos haciendo este ejercicio es para, obviamente, salir del laberinto y sentirnos ubicados. Entonces, por eso, mire que ustedes están todos repitiendo una misma teoría. Con el ejercicio de repetir se asimila y eso queda listo. Entonces pongan mucha atención, traten todos, mientras yo le voy preguntando a alguien, de ir respondiendo para sí. Y si coinciden las respuestas, pues la cosa significa que se está comprendiendo, si no, obviamente no. Me voy entonces con José Manuel Gómez Ortega. José Manuel de Popayán, ¿dónde estás? José Manuel, lo que tienes al frente, ¿eso qué forma? ¿Un diptongo o un hiato? Un hiato. ¿Hiato por qué? Los primeros dos vocales. Son dos vocales débiles, sí, correcto. O sea, de intensidad débil. ¿Y este hiato, cómo lo llamamos nosotros? ¿Hiato qué? Diptongo propio de. ¿Cómo, perdón? Sí. Muy bien, hiato débil. ¿Y cómo lo leerías, José Manuel? Si tú me lees eso no me parecerá a mí hiato. ¿Por qué? Cuando lees es el sonido de la Y en un diptongo. Aquí hay que poner el ejercicio o exagera la pronunciación. Sí, padre. Mira, ¿qué tenemos acá? ¿Qué hay ante ti? Un diptongo. Muy bien, un diptongo, ¿por qué? Comienza por una vocal. Muy bien. Comienza por una vocal que es fuerte y lo acompaña una vocal que es débil. ¿Y es un diptongo propio o es un diptongo impropio?
propio. Es un diptongo propio porque la primera es una vocal fuerte pero breve. Listo. Nos vamos con Janos Franco Steven. ¿Qué tenemos acá, hijo? Diptongo o hiato. Tú dices un diptongo. Vamos a analizar parte por parte. ¿Listo? La primera vocal, ¿qué intensidad tiene? Recuerde que para saber si es hiato o diptongo, analizo las vocales desde su intensidad. Esa es la característica. ¿Qué intensidad tiene la omega? Muy bien. ¿Y la otra omega qué intensidad tiene? Y si hay dos vocales fuertes, ¿eso qué forma? Un hiato. Entonces no puede ser un diptongo, porque recuerda que los diptongos necesitan la configuración de una vocal fuerte más una débil. Ok. ¿Cómo lo leemos este hiato? Ya se me olvidó. Janos. Steven. ¿Ah? Bravo. O. Vámonos con Kevin Giovanni Lozada. Kevin Giovanni. Sí, padre. Mira, ¿qué tenés aquí al frente? Cuéntame un poco. Voy a poner la imagen de ustedes, entonces mírala bien porque se va a perder un momentico. ¿Que tenemos un hiato o tenemos un diptongo? Ese sería hiato. Vamos a analizar para ver si sí. ¿Cuál es la intensidad de la iota? La iota es débil. Es débil. ¿Y la epsilon? Es fuerte. Esa es fuerte. Entonces, débil y fuerte forman como, justamente lo has dicho, un hiato. ¿Y cómo lo lees? Sería EI. Bueno, espérate un momentico, te muestro acá. Vuelve a leer. Sería IE. Bravo. Y ahora sí estamos de acuerdo. Bueno, vamos a la siguiente persona. Jairo Enrique Luque Mandón. Ahí estás, Jairo Enrique. Aquí Bueno, listo, Jairo Enrique. Te voy a mostrar la parejita de vocales. Dime eso que es. Analiza la intensidad de una y una. La que la E. Sí, la epsilon es ¿qué intensidad La tiene? Fuerte. Y la omicron también fuerte. fuerte. Entonces, fuerte, ¿qué forma? Hiato. Bravo. ¿Cómo lo lees? EO. Bravo, O. Ahora vamos con Juan Sebastián Marín. Esta parejita que tengo acá, ¿qué forma eso? ¿Qué intensidad tiene cada vocal? La primera es débil. Ajá. Y la segunda es fuerte. Y débil y fuerte forma. Hiato. ¿Cómo se lee? Muy bien. Y ahora vamos con Jonathan Steven. Naranjo Pineda no se encuentra hoy. Vamos con Federico. Federico, ¿qué tenemos acá? Tenemos un hiato, bravo. ¿Qué intensidad tiene una y una para saber la secuencia? Tenemos débil y fuerte. ¿Cómo lo leeríamos? I-O. Andrés Felipe Pino, ¿qué tenemos acá, hijo? Iota Sí. es débil. Muy bien. Omega Ajá. es fuerte. Muy bien. ¿Y débil y fuerte forman? Muy alto. ¿Y cómo se pronuncia? I-O. I-O. Bravo. Vámonos entonces ahora, Caro no está. Vámonos con Johan David Rodríguez Cubillo. Johan, yo te veo listo. Ya me voy, ya creo que sí me voy familiarizando con los rostros. Mira, aquí tienes esta parejita de vocales. ¿Qué intensidades tiene cada una de esas vocales? Son débiles. Exacto. Es una débil con una débil. ¿Y eso qué forma? Johan. Eso forma un hiato. Muy bien, eso forma un hiato. ¿Cómo debería leer el hiato? I. Bravo. ¿Y ese hiato de qué tipo es? Débil. Muy bien, es un hiato débil, es uno de los que uno diría casi que eso no forma el hiato, pero lo pudo formar. Muy bien, Johan. Ahora vamos con Wilferson Sánchez Vallejo. Sí, señor.
Listo, mijo. Ahora le voy a mostrar a usted su parejita de vocales. Cuéntame, hijo, ¿eso qué es? ¿Qué intensidad tiene cada una? Es débil, débil, Muy bien, débil, débil. ¿Y eso forma qué? un hiato. Bravo, forma un hiato. ¿Cómo lo leeríamos? I. Exacto, sí. I, U. Está muy bien. Y ahora, ¿qué tipo de hiato es ese? Débil. Muy bien, como el que acaba de decir Johan, forma parte del grupo de los hiatos débiles. Vámonos con Gerson, Andrés Vélez. Bien. A propósito de Gerson. Es un diptongo propio, en este caso débil. ¿Cómo lo pronunciamos? Uy. Como es diptongo, la Y se pronuncia como una U y se translitera como una U. ¿Ok? Y ahora nos vamos con John Eder. Hijo, por favor, ¿qué ves acá? Vale, tenemos la Y débil con alfa que es fuerte. Entonces tenemos Y débil, alfa fuerte, ¿eso qué forma? Es un hiato. Es un hiato. Bravo. ¿Y cómo lo leerías? Muy bien, se lee U-A. U-A. Y finalmente, Diego Alexander Zuluaga. Es un hiato. Tenemos un hiato, ¿por qué? Porque está Y que es débil y la Y que es fuerte. Y débil, epsilon fuerte, forma hiato, ¿cómo lo leemos? Muy bien, U-E. O sea, los del conciliar, ¿esto qué forma? Hiato. Muy bien, a los del Redentoris Mater, ¿esto qué forma? Hiato. Hiato. Bravo. ¿Cómo leemos este hiato? U-E. U-E, hiato. La U se lee como U. Bien, a los del conciliar, ¿esto qué es? ¿Cómo se lee? Bravo. A los del Redentoris, ¿esto qué es? Un diptongo impropio. Diptongo impropio, ¿cómo se lee? Ay. Ay, o también se puede leer. Ah, basta. Muy bien. Al conciliar, ¿esto qué es? ¿Cómo se lee? Bravo. U-O. ¿Lo coge Sebastián? Bien. Ahora, a los del Redentoris, ¿esto qué es? Diptongo. ¿De qué tipo? Propio. Propio, muy bien. ¿Y cómo se lee? Hoy. Hoy, muy bien. Juntica, se leen las dos junticas. Conciliar, ¿esto qué es? Hiato, dos vocales fuertes. ¿Cómo se lee? Bravo. Redentoris, ¿esto qué es? Un diptongo hiato. Un hiato. Un hiato. ¿Y cómo se lee? Muy bien. Ahí están muy bien las cantidades, una O larga y una O breve. Conciliar, ¿qué es esto? ¿Cómo se lee? A-O. A-O, bravo. Redentoris, ¿qué es esto? Hiato. Hiato, ¿y cómo se lee? E-A. Muy bien. Conciliar, ¿qué es esto? ¿Cómo se lee? Bien. Redentoris, ¿qué es esto? Hiato. ¿Cómo se lee? E-E. Bravo. Conciliar, ¿esto qué es? ¿Cómo se lee? Bravo. O con sus cantidades perfectas. Redentoris, ¿esto cómo se lee? ¿Qué es, perdón? Diptongo propio. Diptongo impropio, ¿cómo se lee? E. Muy bien. O. Bravo. Conciliar, ¿esto qué es? Esto es un hiato. ¿Y cómo se lee? Muy bien. Redentoris, ya vamos a ir terminando el ejercicio. ¿Qué es esto? Hiato. ¿Cómo se lee? O. Bravo. O. Conciliar, se me fue este para acá. Vale, conciliar, ¿esto qué es? Hiato, ¿cómo se lee?
Ahí el problema, el dilema sería la A, ¿es larga, es breve? ¿Eso qué es? Bien, Redemptoris, ¿esto qué es? Hiato. ¿Cómo se lee? A-O. Muy bien. Seminario conciliar, ¿qué es esto? ¿Cómo se lee? Bravo. Bien, vamos entonces nosotros a devolvernos un poquito, es para analizar las transliteraciones, cómo transliteramos cada cosa. Yo voy a ir transliterando solo. Ustedes el ejercicio que van a hacer es también transliterar, o sea, yo la coloco, ustedes en sus cuadernos escriben ese grupito de vocales que aparecerá ahí para que vamos trabajando la mano y después yo translitero. De esa manera, ustedes van a comparar su respuesta con lo que yo escribo acá. ¿Listo? Para que ustedes vean si sí lo hacen bien con lo que ya tienen y si no, obviamente, me levantan la mano, me preguntan, me dicen, yo no entiendo por qué usted transliteró así, cuénteme por qué. ¿Listo? Entonces me devuelvo un poco no, me devuelvo prácticamente al principio de estas, perdón, me devuelvo todavía un poquito más, acá. Bien, copien la parejita de vocales, ya saben eso qué es, yo simplemente voy a transliterar. ¿Listo? ¿Ya transliteraron? Bien, yo voy a transliterar de la siguiente manera. Observen, por favor. ¿Por qué le puse eso a la alfa? Claro, porque es breve. Se trata de un diptongo propio, donde la primer vocal es fuerte, pero al mismo tiempo es breve. Por eso, porque tengo la certeza, translitero así. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Transliteren. Ahora yo translitero y queda así. No puedo poner ni breve ni largo porque no lo sé. Tendría que tener una palabra para yo saber cuál es la cantidad de cada una de esas vocales. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Transliteren. Ahora translitero yo. No es necesario lo que puse arriba. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque la epsilon es breve. Ya uno no tendría que ponerlo. Pero si a alguno le sirve colocarlo para acordarse que epsilon es breve, lo puede hacer y se puede transliterar así. ¿Les quedó así o no les quedó así? Bien. Exacto. Yo puedo colocar eso que tú estás acá o colocarlo así ya. Se supone que es breve. Bien. Vamos a la siguiente, por favor, transliteren. ¿Listo? Bien, entonces translitero yo. Primero voy a hacer esto. Y como es larga, le voy a colocar esto. Y la suscrita, como decía yo la vez pasada, coloco unos corchetes cuadrados y encierro la I. Ahí me queda la iota suscrita. De esa manera yo sé qué estoy escribiendo. La transliteración es importante porque, y explico para todos, porque muchas veces ustedes tendrán que escribir una palabra, no tienen los caracteres griegos. Entonces, cuando transliteran y transliteran así, exactamente, el lector, si conoce la lengua griega, sabe a qué se está refiriendo usted. Obviamente en los días de hoy es muy fácil escribir en griego porque con los computadores no existía el problema como cuando yo comencé a estudiar, que era con máquina de escribir, donde sí nos tocaba hacer muchas cosas. Nos tocaba casi siempre transliterar. Bien, vamos a la siguiente pareja, por favor, todos trabajando en esto para que a todos les quede claro esto que es y lo translitera cada uno. No se aperece, no diga, ay, yo no voy a hacer esto, háganlo. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer así, porque ambas son breves. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente pareja de vocales. ¿Cómo translitero esto? Bien.
Yo lo voy a transliterar, pueden ser dos maneras, como dice ahí ambiguo, podría ser alfa y con el sentido de lo breve, porque podría ser un diptongo propio, o podría ser alfa larga con y, porque podría ser un diptongo impropio. No sabemos qué es. ¿Ok? Fíjense si lo que ustedes transliteraron quedó correcto o no. Y si hay que completar, completen. La idea es que ustedes traten de organizar la mente y de dejarla en claridad, ¿ok? Vamos a lo siguiente. Ya transliteraron, o sea que yo voy a... Atención, estamos transliterando. Si translitero, tengo que transliterar esto. O, en su defecto, también puedo transliterar esto. La y se supondría que es también breve, pero no me voy a poner en ese asunto. Vamos a la siguiente. Y. Debería quedar transliterada de la siguiente manera. Y entonces, si es una Y transliterada, ¿cómo se pronuncia? Vamos a la siguiente. ¿Cómo la transliteramos? Seguimos. ¿Esto cómo se translitera? ¿Correcto? Ya sabemos Y, entonces tengo que pronunciar I, ¿ok? Vamos a la siguiente. Este es el diptongo débil que llamamos, que se comporta como si fuera un diptongo propio. Y entonces, si es un diptongo, lo translitero así, U, I. ¿Cómo translitero este? Como si fuera ya, UA, UA. Y voy a parar acá, no voy a seguir haciendo esto. Si alguno todavía tiene dudas, me hace saber, ¿ok? Y sería así. ¿Cómo se transliteraría? En este caso yo puedo hacer esto, que era lo que yo te decía, empezando es mejor siempre hacerlo. En el tiempo, cuando ya se supone esto, simplemente hago esto. Porque epsilon es breve, entonces coloco el signo de lo breve. Omega es largo, entonces le coloco el signo de lo largo. Cuando no sé, porque obviamente alfa es común, iota es común, epsilon es común, pues evito todo eso. Vamos a irnos a otro fenómeno cuando se juntan las vocales. Un fenómeno que es bien importante, pero que no es muy común. Es decir, nosotros ya tenemos una idea. ¿Cuál es la idea? Que cuando se forman las vocales, pueden formar o un hiato o pueden formar un diptongo. Pero atención, a veces se forma un diptongo, pero por una situación de la vida agrego algo y entonces rompo el diptongo. O sea que ya no lo puedo leer como dos vocales que se leen con una sola emisión de voz. A este fenómeno lo llamaremos la diéresis. ¿Qué es la diéresis? La diéresis es que a veces cuando se encuentran dos vocales, una fuerte y una débil, no se origina el diptongo, sino que se origina la diéresis. Diéresis es palabra griega que significa separación. Recuerden que el diptongo generalmente, el diptongo se lee con una sola emisión de voz, las dos vocales se leen juntas. Pero si esas dos vocales que debieran formar diptongo son una diéresis, entonces ya no las puedo leer juntas, sino que las tengo que leer separadas. En tal caso, las dos vocales no estarían formando una única sílaba, sino todo lo contrario, estarían formando sílabas aparte.
sea, tengo ay y resulta que es diéresis, no puedo leer ay, tengo que leer a y luego tengo que leer i. O sea, el diptongo ya no lo leo junto, el diptongo lo leo separado. Sigue siendo diptongo para Solo este diéresis va a afectar a los diptongos. Y habrá otra que va a afectar a los hiatos. Ahora, hemos dicho las dos formaciones generales y comunes. Lo más común es encontrar diptongos y hiatos. Eso es lo más común. Lo menos común, pero que puede suceder, es encontrar, vamos a la tercera, todavía no es la cuarta, la diéresis. Y la diéresis se va en contra de los diptongos. Es decir, allí donde debería formarse un diptongo, en cambio no lo formo. Están las dos vocales, pero no lo voy a leer con una sola emisión de voz, sino que las tengo que separar, forman dos sílabas. ¿Cómo sé yo eso? O sea, ¿cómo rayos llego yo a saber que hay una diéresis en un diptongo? Pues, como en español, porque en español también existe la diéresis rompe la unidad de dos vocales, es decir, donde se debería formar un diptongo, resulta que se trata de dos vocales separadas. Entonces, ¿cómo en griego sucede, cómo en español sucede en griego? La diéresis se representa también en griego gráficamente a través de los dos puntos, que se colocan siempre sobre la vocal débil. O sea, tengo por ejemplo la vocal, perdónenme, acá voy a colocar esta, ay. Quiero decir que hay diéresis, la diéresis no la coloco en la primera vocal, sino en la segunda. De esa manera yo sé que el diptongo se rompió. No puedo leer ay, tengo que leer a, i. Es una ruptura. Eso es una cosa bien interesante en la fonética de esta lengua. De hecho, aquí tengo varios ejemplos que los vamos a hacer porque me interesa que ustedes se acostumbren a leer la diéresis. Vamos a hacer varios ejemplitos acá. Voy a borrar todo. Dime, Gerson. Ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver ya mismo. Entonces observemos acá esta palabra. Dime, hijo. Padre, en el taller usted nos colocó una palabra sí, entonces ahí sí, ahí con la iota suscrita. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos la alfa más la iota, ahí habría un diptongo. Sí. Y luego la iota más la alfa formaría el hiato. El hiato. Ahí no pasa nada, no se altera en absoluto. Ahí hay diptongo y hay hiato. Están las dos palabras, o sea, la palabra contiene ambas cosas. Si tú haces el recorrido, entonces obviamente sí. Ahora, la cuestión es cuándo aparece este fenómeno, que lo llamamos la diéresis, es decir, dos puntos. ¿Qué se hace con esos dos puntos? O sea, ahí hay una diéresis, el diptongo parecería más bien un hiato, porque el hiato separa. Solo que el fenómeno lo llamamos diéresis porque tenemos nosotros, ustedes ven acá la palabra, tenemos el signo. Entonces, donde esperamos un diptongo, si analizamos esta palabra, tenemos una vocal que es fuerte, más una vocal que es débil. Fuerte y débil, ¿qué forman? Diptongo. Entonces, yo debería leer coitos. Pero me encuentro que tengo la diéresis que ustedes ven acá. Entonces no puedo leer coitos, tengo que leer coitos. Entonces se trata de tres sílabas. Si no existiese la diéresis, yo leería coitos, dos sílabas. Pero como existe la diéresis, debo leer tres sílabas. Coitos. ¿Qué significa eso? Quinto. Muy parecido al español. Cointos. Cointos. Observen que tiene una tilde sobre la omicron, cointos. Como yo no me fío del entendimiento y de que el cerebro a veces tiene memoria cercana pero no remota, me gusta más la remota, es decir, acordarse en el tiempo de lo que uno ha estudiado, he traído también una serie de palabras y voy a llamar a algunos de ustedes para que me las lean, a ver si esto se entendió o no se entendió, ¿ok? Vamos a llamar, entonces voy a empezar con Diego Alexander Zuluaga Serna. Trata de leerla. A ver, pero analicemos también, muy bien por lo primero, pero ¿y esto qué es? Eso es un hiato.
Si es un hiato, entonces ¿cómo tengo que leerlo? Aidíos. Aidíos. ¿Cuántas sílabas? 4 sílabas. Entonces miren, aquí yo tengo lo que nosotros llamamos el fenómeno del hiato, porque tenemos una vocal que es débil más una fuerte, y acá esperaríamos el diptongo, porque es una fuerte más una débil, pero apareció el hiato. Entonces donde hay un diptongo y aparecen esos dos punticos, significa que separo. Aquí tengo la transliteración para que la puedan ver. ¿Cómo sería la transliteración de esta palabra, Diego Alexander? Alfa, Muy bien, alfa, iota, iota. se le pone la diéresis. Exacto, la diéresis se debe de colocar, se translitera la diéresis, muy bien. Sigue. La D, La D, la I, la I, la O, la O y es por tercero. y la sigma final. En la pronunciación, entonces yo voy a separar por sílabas para que esto quede todavía más claro. Yo digo A, I, Di, Os. Esa es la pronunciación, A, I, Di, Os. A, I, Di, Os. Eso es un adjetivo eterno, perpetuo, inacabable. Dios, Dios. Se pueden poner a pensar en la palabra Dios. Eterno, perpetuo, inacabable. Pero obviamente agregan lo otro, Dios. ¿Correcto? Vámonos con otro personaje de este grupo. Jonathan no está, qué pena. Kevin Giovanni Lozada. Kevin, el mismo ejercicio lo vamos a hacer ahora. Mira esta palabrita. ¿Me puedes leer la palabra, por favor? Perfecto. Ne. Vamos a transliterarlo como para que lo entendamos bien. ¿Me dices, por favor, cómo se translitera? B. A. La I con la diéresis. Muy bien. Y con diéresis, luego. La N. Muy bien. Y luego. Y la larga. La E larga, o sea, una E con una línea. ¿Cómo la pronunciamos de nuevo? Entonces yo la escribo acá, la pronuncio. Primero la ba. Miren que es el diptongo, fuerte, débil, pero con diéresis roto. Entonces leo ba, i, ne. ¿Ok? Y larguita. Así la pronuncio. Recuerden que si yo les pido transliterar, es lo de arriba. O sea, esto de acá. Pero la pronunciación, obviamente, es otra cosa. Hay dos preguntas. Aquí pregunta Esteban y luego el del Rentoris. Dime, hijo. No es necesario. Ya llegaremos al punto de las tildes y puedo explicarlo mejor. Pero todavía nos falta una serie de leccioncitas más para la tilde. Entonces aquí vamos a dar una esperita. Yo después le explico qué, porque es que aquí hay una serie de cositas y ya enredo más la cosa, ¿ok? Del Redentoris, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, yo. En la transliteración de la iota con diéresis, ¿hay que ponerla ahí con los 3 puntos o solamente con los 2 puntos de la diéresis? Mira, bastarían los 2 puntos de la diéresis. En español eso se puede hacer. Perdón, no en español, en el sistema fonético se puede simplemente colocar la I sin el punto normal, simplemente con la diéresis. Yo la coloco como para no enredar las cosas o como para que alguno no se vaya a enredar por ahí. Pero se puede hacer uno lo otro, pero uno siempre ve en el sistema fonético el palito, perdónenme, la traza de la I con la diéresis y basta. ¿Ok? Bien, vámonos. No, a ti por la pregunta. Vámonos entonces en este momento, por el orden. Cojamos en este caso a Cabrera Burbano Rafael. Era la palabra abuelo. Antes de que digas el significado de este es especial, no es muy usual, pero es palma, la hoja, la rama de palmera. Bueno, aquí le voy a pedir el favor a Andrés Felipe Pino.
Hijo, lee, por favor. Esta es un poquito galluda, perdónenme la expresión, porque es difícil. Primero que todo, recuerda que la diéresis solo va a aparecer donde hay un diptongo. Aquí nosotros tenemos, en este caso, el diptongo débil. Diptongo débil. Es un diptongo que, entonces, si es débil, se lee uy, normal. Pero si le coloqué eso, ¿qué pasará? ¿Cómo lo lees tú, perdón? ¿Me lees de nuevo? Voy a hacer la transliteración y eso puede aclarar todavía más. Voy a hacer transliteración. ¿Qué significa la transliteración? La transliteración en este caso es que voy a darle a cada cosa su correspondiente. Entonces, a la Z tengo una TH. Si esto fuese un diptongo, yo tendría que transliterar esto como una U, pero el diptongo se rompió. Entonces, ¿cómo se rompió? Tengo que transliterar como una Y. Entonces, ¿cómo me queda? Una U, luego la iota con su diéresis y finalmente lo otro. No sé si es claro. De manera que a la hora de pronunciar, yo lo que voy a decir literalmente es Fu, separo y nos. Obviamente debo hacer el acento acá, la fuerza acá. Fu y nos. Fu y nos. Fu y nos. Fuinos también es parte de una planta, la planta de sidro, que era un árbol oloroso o famoso en alguna narración de la literatura griega. Fuinos. Entonces miren, es el diptongo, obviamente es un poco más complejo porque este es el diptongo excepcional, digámoslo así, el débil. Si no tuviera la diéresis, yo le diría normalmente fuinos, fuinos, es decir, una U normal. Pero como la diéresis rompió el diptongo, entonces tengo que leer fu y nos. Para todos es claro, para los del Redentoris es claro. Listo. Estamos en este momento. Hola, dime. ¿Puedes repetir, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Dame un segundo, vuelvo a la diapositiva. Bien, tenemos la palabra fu y nos. Voy a borrar acá como para que esto no se enrede. Y nosotros tenemos, primero que todo, que comprender que la diéresis sucede si y solo si hay un diptongo. Si ustedes encuentran una diéresis, pues tienen que saber que ahí hay un diptongo. Estoy hablando del griego clásico, el griego que nosotros estudiamos. En otras formas del griego puede raramente encontrarse una cosa diferente, pero en el griego que estudiamos no. Entonces, en este griego clásico y también Koine, nosotros tenemos que la diéresis, es decir, esto que tú tienes acá arriba, estos dos punticos que tú tienes acá arriba, solo se colocan sobre la vocal débil del diptongo. Aquí tenemos nosotros un diptongo. Claro que las dos son débiles, pero este es el diptongo que llamamos diptongo débil. Pero es un diptongo con todos los efectos. Si esto no existiera, yo tendría que transliterar de la siguiente manera, así, fui nos, como una U. Esto sonaría como una U, si no existiera el diptongo. Fuinos, fuinos, ¿ok? Pero como existe un diptongo, como existe una diéresis, la diéresis rompe el diptongo. Si lo rompe, entonces cada vocal queda aislada. Si queda cada vocal aislada, les he dicho yo a ustedes, en este caso concreto, que la Y, cuando está solita, aislada, se translitera y se lee como la U francesa. Luego la I con la diéresis y luego lo otro. Que la pronunciación sonaría más o menos así, fu y nos. No sé si sea más claro, o no. ¿Es claro o no? Díganme, háganme saber algo, hijo. Sí, vale.
Listo. Sí, todavía tenemos 12 minutos. Vamos a ir concluyendo ya prácticamente. Una palabra muy conocida para nosotros. Y le voy a pedir el favor a Quintero Rodríguez Federico. Vamos a ir por partes como para leer esta palabra que puede ser un poquito porque hay varias cosas acá. Sirve ir haciendo las cosas que les he dicho. Entre la iota y la omicron que hay un hiato. Entonces, si hay un hiato, debo leer y lo otro lo separo. Entre la omicron y la epsilon que hay un diptongo. ¿Y cómo se lee ese diptongo? U. Entonces, ¿cómo tendría que hacer? I, U. Muy bien. I, U, da, is, mos. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí tengo el diptongo, pero tengo la diéresis. O sea que lo tengo que romper. Si lo translitero, ¿cómo lo transliterarías tu hijo? I, muy bien. Omicron. Muy bien. De la epsilon. D, muy bien. De alfa. Y con diéresis, la S de la sigma, M de mu, la omicron de omicron, obviamente, y la sigma final. Si yo lo voy a pronunciar, entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera, me quedaría así: I, U, da, is, mos. ¿Ven? Una palabra de 1, 2, 3, 4 y 5 sílabas. Los pongo a leer así porque a ustedes les va a tocar encontrarse esa palabra y la tendrán que leer de la manera justa. Entonces, ahorita que tienen que ensayar ese texto que ustedes me han mandado, ahí es donde tienen que mirar si lo están leyendo bien o no. I, U, da, is, mos. No puedo leer I, U, da, is, mos, sino I, U, da, is, mos. ¿Claro? ¿Para todos? Bien. Vámonos entonces, judaísmo, obviamente, esto no tiene como mucha creatividad, judaísmo y punto. Le vamos a pedir el favor a Wilferson Sánchez Vallejo. Wilferson, léeme por favor esta palabra. Paz. Más o menos. K-I-A, paz. Mira dónde está el acento. Está muy bien. Vamos a transliterar. Translitérame, por favor. K. Muy bien, de la capa. Alfa. Alfa. A de la alfa. Iota. Diálisis. Diéresis. Bien. K-I. ¿Qué sigue? Alfa. A de la alfa. Luego. Phi. La phi, ¿cómo se translitera? F, PH. PH, sí, F no. F no. Bien. Ahora. Alfa. Muy bien. Y finalmente. Sigma final. La sigma final, la S de la sigma final. Entonces, ¿cómo lo pronunciamos? Lo vamos a pronunciar la K normal, K, separo I, muy bien. A, y luego esto. Observen entonces que de nuevo tenemos K, I, A, más 4 sílabas. Obviamente, esto es una transliteración del nombre hebreo y arameo, Caifás, el sumo sacerdote, según el Evangelio. K-I-A, paz. El fenómeno de la diéresis se encuentra mucho en las transliteraciones de los términos de otras lenguas, porque el griego también transliteraba. Y sobre todo del griego, por ejemplo, koiné, los nombres, para poder hacer esas cosas que sucedían en el hebreo, en el griego, en el arameo, pues ellos utilizaban la diéresis para reproducir, digamos, los sonidos lo más fiel posible. Entonces, cuando uno lee Caifás, era seguramente la pronunciación que se escuchaba en la lengua aramea, al menos lo más cercano. Caifás. Observen de nuevo,
que entre alfa y iota debería haber un diptongo, pero el diptongo quedó roto por el efecto de la diéresis, y después entre la iota y la alfa lo que hay es un hiato, entonces por eso separamos lo que hemos tenido ahí. Jairo Enrique. Presente. Dale, hijo, ¿cómo leerías esto? Es lambda, ¿no? Lo del. No, ¿Sería cómo? lo is. Bien, miren acá, si esto fuera un diptongo, hasta esto se entendería. Recuerden que es el diptongo que se hace con omega, tiene la iota suscrita. ¿Qué hace la diéresis? La adscribe, la separa. Entonces, obviamente tengo que leer lo is. Si voy a transliterar, ¿cómo lo haríamos, hijo? Lo is. Sí, dime letra por letra, por favor. L. L de lambda, muy bien. O. Omega con el signo de lo largo. Largo. Y. De la iota con, ¿cómo se llama? Diéresis. Ah, diéresis y luego S. Sigma final. S. la sigma final a S. Entonces, ¿cómo lo pronunciamos? Lo pronunciamos simplemente diciendo, como dice acá, lo is. No hay mucho que decir. Bueno, esta está en las Sagradas Escrituras. Cuando lean el griego era una abuelita, la abuelita de Timoteo, que se puede traducir como Lois o como Loida. Bueno, uno encuentra en las Biblias según el editor uno encuentra diferentes maneras. La abuela de Timoteo, por si no lo sabían, bueno, ahí ya la tienen. Bien, vámonos con alguien de acá, vámonos con Steven Llanos Franco. Steven, un poquito más complicado, entonces sabe que hacia el final nos vamos complicando y llegamos a Johan. Hágale pues Johan, Steven, que es que Johan, Steven Llanos Franco, ya hice como no sé, junté unos gametos y los puse a nacer juntos. Dale, Steven. Atención, hijo, porque cuando tú me lees esto como una U, yo tengo que suponer que me estás leyendo un diptongo. El diptongo se acaba de romper. ¿Por qué se rompe? Porque está la diéresis. Entonces, ¿esto cómo debe leerse? Bravo. Prayupafía, bravo, muy bien. Entonces, miren que nosotros tenemos acá una cosa bien interesante, ojalá se aprendan el término. Ya se diremos por qué se lo aprendan. Aquí, fuerte, David, que debería formar diptongo, se rompe por la diéresis, pero aquí tenemos que Steven. David más fuerte, sí, ahí tenemos un hiato. Bien, vamos entonces a transliterar, hijo. ¿Cómo lo translitero? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y la Y cómo la translitero acá? Una Y, bravo. Mira que no puedo poner acá pero tengo que transliterar igualmente. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. La P de una Pi. Una A. La Z, ¿cómo la translitero? TH, muy bien. Luego. Iota y. Muy bien. Y si lo voy a pronunciar simplemente como acaba de hacerlo Steven, diré pra, u, pa, fi, a. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas que significa dulzura del carácter, la prayupatía, la dulzura del carácter, la bondad, la humildad, la apacibilidad. Ojalá se aprendan este nombre. Vamos con la siguiente palabrita, ya nos queda creo que otras dos y no más. Bien, roiscos, está muy bien. Atención a la transliteración, dale, hijo. La R de la ro,
Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ajá. Ajá. Muy bien. Y ahora, a la hora de pronunciar, vean de nuevo acá, aquí está el diptongo, como lo prevé la teoría. La diéresis sucede en un diptongo, la diéresis vino a separar el diptongo. Haga de cuenta que es como el separador de la diéresis. Si funciona es con la diéresis. Entonces, lo fuerte y lo débil, ya no puedo leer ROI, sino que tengo que leer RO, IS, COS. Entonces aquí leo, voy a separar de una manera que ustedes no se esperan si saben de español, porque generalmente estamos separando con lo que intuimos del español, pero aquí hay que separar de otra manera, porque el griego, eso lo veremos en su momento, el griego me pide otra cosa, RO, y SCOS. Esa, yo podría decir ro, is, cos, pero en griego hay que hacer la separación de otra manera. Yo después explicaré eso, por eso no nos preocupamos ahora. Entonces, para pronunciar ro, is, cos, perdón, ro, is, cos, ya juntándolo, obviamente tiene que sonar roiscos, pero ya sabré yo, claro, tiene diéresis, debo separar. Y para la última palabra le quiero pedir el favor de nuevo a Johan David Rodríguez Cubillos. Johan, aquí tenemos una palabra muy común que si ustedes leen en sus mentes sabrán ya que no hay ni que poner eso. Dale. Estoy. Bien, hay que tener mucho cuidado porque en español nosotros hacemos diéresis en griego, pero en español hacemos diptongo. Entonces, yo aquí tengo, como ya lo hemos venido diciendo durante toda la clase, una vocal fuerte y una vocal débil, por tanto, esto se trata de un diptongo, pero como tiene la diéresis sobre la vocal débil, entonces el diptongo obviamente queda roto. Al quedar roto, yo tengo que leer de la siguiente manera. To y cos, to y cos, separando las sílabas. To y cos, to y cos. Vamos a transliterar, Johan, por favor. Muy bien, la S de la sigma. Muy bien, la T de la tau. Omicron, la O. Con la diéresis, bien. La kappa y la O de la Omicron, finalmente la sigma final. Muy bien. ¿Y cómo la pronuncio yo? Entonces, la pronunciación sería más o menos así. To y cos. Que obviamente ya saben qué es. No hay pues como mucho que decir en esto. Este es el tercer fenómeno que nosotros tenemos con el encuentro intervocálico, es decir, cuando dos vocales se juntan. ¿Ok? Entonces tenemos el hiato, que cómo se forma, tres maneras. La primera manera es una vocal débil con una fuerte. La segunda manera es dos vocales fuertes. Y la tercera, que es excepcional, el encuentro de hiatos débiles, que es I, U, O, I, U. Luego tenemos el diptongo. ¿Cómo se forma el diptongo? Una fuerte con una débil. Si es propio, la fuerte, ¿cómo tiene que ser? Breve. Y si es impropio, pregunta, ¿existe un diptongo AC particular, excepcional, débil? ¿Cuál es? Uy. Uy, no se pronuncia uy, sino uy, porque es diptongo, ¿ok? Y el siguiente fenómeno lo llamaremos la diéresis, que gráficamente se puede observar porque dos puntos se colocan sobre la vocal débil de lo que debería ser un diptongo. Finalmente tenemos el último fenómeno llamado la sinéresis. Sinéresis. Si la diéresis era lo que se esperaba para el diptongo, la sinéresis es lo que se espera para el hiato. La sinéresis va a ocurrir especialmente cuando se forma el hiato. Digo, excepcionalmente, o sea que esto no es un fenómeno común. Excepcionalmente, dos vocales que deberían dar origen a un hiato,
es decir, a dos sílabas distintas, que las leo con dos emisiones de voz, en cambio dan inicio o crean lo que llamamos nosotros en griego el condensamiento, que no lo explico todavía porque es inútil explicarlo ahora. Había que explicar muchas cosas que, vuelvo a decir, por lo que llevamos no quedaría claro. ¿Qué es un condensamiento? Es que dos vocales se vuelven como una sola cosa. Traigo un ejemplo, simplemente para que lo veamos. Entonces, las vocales que se deberían considerar aparte, porque el hiato se lee una sílaba y otra, las vocales se leen en dos sílabas con dos emisiones de voz, en cambio, esta vez se leen como si fuera una sola cosa, una sola sílaba. Entonces, miren, la diéresis contraría al diptongo, la sinéresis contraría al hiato. Pero atención, eso solo sucede cuando las dos vocales son fuertes. Recuerden que el hiato se forma con una débil y una fuerte y una fuerte, o dos débiles que ya sabemos cuáles son. Esto solo de la sinéresis ocurre cuando es el hiato de dos vocales fuertes. La sinéresis no tiene signo, por eso me es difícil explicarla. Si tuviera signo, la explicaríamos y propondría incluso ejemplos, como lo acabamos de hacer para la diéresis. Pero la sinéresis no tiene signo. Hay que saber otra serie de cosas que forman parte de la teoría gramatical. Pero como no hemos llegado a ciertos puntos, pues yo me los evito de explicar todavía. Simplemente lo estoy anunciando. Como por ejemplo, cuando estudiábamos la naturaleza de las vocales, les dije que las vocales tienen tres rasgos que se pueden analizar desde su cantidad, desde su intensidad y desde el timbre, pero el timbre no lo he explicado porque no tenemos todavía los elementos para hacerlo. Bien, diéresis. Entonces, miremos la siguiente palabra. Tenemos la palabra que leeríamos si leemos esto. Primero analicemos lo que hay acá. Épsilon, ¿qué intensidad tiene? Fuerte. Y omega. O sea que esto constituiría un hiato. Es la segunda manera de hacer hiato. Entonces yo debería leer ¿cómo? Po, le, os. Esta palabra, especialmente esta palabra, que pertenece a la tercera declinación, esto sucede mucho en la tercera declinación, en cambio me enseña que aquí hay un condensamiento. Entonces, no le podemos leer como un hiato, sea como un po, le, os, sino como un po, leos. Po, leos. Junto la epsilon y la omega, de tal manera que lo que significa aquí de una ciudad no tiene, voy a borrar acá para que se vea bien lo que he copiado acá, no tiene tres sílabas, po, le, os, sino que realmente tiene dos sílabas, po y lo otro, leos, po, leos, como si se tratase de un diptongo. Pero realmente se llama condensamiento. Allí donde dos vocales fuertes deberían formar hiato, realmente forman un condensamiento que hace que el efecto es que yo no puedo dividir las dos vocales, sino que las tengo que leer como si fueran un diptongo, es decir, en una sola emisión de voz. Generalmente, el condensamiento pero no siempre, recuerden que empezamos excepcionalmente. Eso ocurre con la vocal epsilon y omega, pero excepcionalmente. Entonces, no forman hiato, constituyen en este caso la sinéresis. Sinéresis es el fenómeno donde dos vocales fuertes que deberían formar hiato no lo forman, sino que las dos vocales se leen juntas porque se han condensado. He dicho pues la misma cosa varias veces, de diferente manera, con el diferente orden para que esto quede claro. Yo volveré a este punto en el futuro, ¿ok? En el futuro volveré a presentar y ya ustedes tendrán las herramientas suficientes para decir, aquí hay un condensamiento. Entonces, claro, cuando nos encontremos algunas palabras nos podremos equivocar, sí, porque ¿cómo identificar la sinéresis en este punto del camino? No es posible. Entonces yo omitiré ahí, o de pronto ahí le diré, no, aquí hay condensamiento, aquí hay sinéresis junta, ¿ok? Pero llegará a su momento.
Estos son los fenómenos. Para concluir nuestra lección, a mí se me hace muy importante que leamos el vocabulario. No que lo aprendamos, pero que sí lo leamos, porque ya en la parte del memorizar, eso ya es cuestión de ustedes. Con esto yo concluyo la lección. Por tanto, el taller es para dentro de 8 días, el jueves, porque ustedes ya lo pueden concluir tranquilamente. Y deben aprender el vocabulario. Entonces les recomiendo, son 14 palabras, vayan aprendiendo, se sumen, ¿no? Son para la próxima semana, 3 me aprendo hoy, 3 mañana, 3 pasado mañana, después repaso y repaso y ya. Entonces dije aprender todas de una, bueno, cada uno vea cómo lo hace, cada uno sepa. En todo caso, es muy fácil aprendérselo porque la mayoría de palabras las conocemos. Bien, ¿qué dice acá? Vamos a poner el acento al final, lexicón, que significa léxico, ¿ok? Lexicón, lexicón, primera palabra, ¿quién la lee? Cualquiera la puede leer, ¿o todos? Dale, Steven. Arge, que creo que ya lo sepan, porque en filosofía sí que se habla de la physis y del arge, que significa principio, origen, bueno, tantas otras cosas. Segunda palabra, ¿cómo la leeremos? Otra vez. Evangelio. Si tienes que tener mucho cuidado porque estás tratando de meter la V, evan. No, como lo leíste la segunda vez. Evangelion. Porque observen que entre la iota y la omicron final hay un hiato. Iota, omicron final se deben separar. Entonces la intención de uno, porque uno dice sion, canción, y la yo para nosotros es un diptongo, pero en griego es un hiato, entonces yo tengo que también separar evangelion. Hemos leído, o sea, así no se lee el griego obviamente, pero para irnos acostumbrando a cómo se lee es bueno ir despacio. Evangelion, ¿ok? Bien, del Redentor y Mater, alguien que me lea esta palabra. Prendiendo el micrófono, obviamente. Jesús. Ah, bien, pero no IE, ¿por qué no IE? ¿Qué pasa con IE? Hiato. Es un hiato, entonces ¿cómo debo leer? Muy bien, y Jesús, el nombre de Jesús transliterado al griego, para nada parecido al Yeshua, pero el griego hace lo que puede, porque el griego no tiene el sonido de la shin, que es una letra hebrea o aramea, entonces tiene que hacer lo que puede. ¿Cómo hace? Hace así, y Jesús. Ya el latín copia el latín translitera el nombre de Jesús. Bien, el mayor, ¿cómo se lee esto? Cristos. ¿Y qué significa Cristos? Ungido, bueno, ya después decimos Cristo, pero es literalmente ungido, Cristos. Miren que el vocabulario no creo que sea difícil para ustedes por el momento. Aquí tenemos una palabra que he venido ya metiéndoles a ustedes porque es una palabra un poco compleja. En los de Redentoris, ¿cómo la leemos esta palabra? Recuerden separar lo que hay que separar y juntar lo que hay que juntar. Bravo. Huios, que significa hijo. Huios, muy importante esta palabra. Hay varias maneras de decir hijo en griego, pero en el Evangelio de Juan les propongo este ejemplo para que vean lo válido que es estudiar la lengua. Solo se le dice huios a Jesucristo, el hijo. A los demás hijos se les dice tecnon. Tecnon es otra manera de decir hijo, pero solo para Jesús, huios. En los otros evangelios sí es una amalgama de cosas, pero en el Evangelio de Juan se hace una grande diferencia. A ver, los del mayor, ¿cómo leemos esto? Obviamente haciendo separación porque tenemos dos vocales fuertes, o sea que es un hiato, leo feos. Creo que sepan qué es. O sea, hijo era un poquito más difícil, obviamente, pero feos
teología, teocracia, teodicea y todo lo que más quieran está ahí. Bien, vámonos a otra que para nada es difícil, a ver el Redentoris. Profetes, muy bien, profetes, ¿qué significa? Profeta. Es muy raro introducirlos a ustedes a la lengua griega con un vocabulario que no es de la literatura clásica, pero profetes pertenece a la literatura clásica. ¿Quién era el profeta en el mundo griego? ¿A quiénes se les llamaba profetas? ¿Alguno lo sabe? ¿Algunos han escuchado del oráculo de Delfos? La mujer joven que escogían para ser de puente entre los dioses y el destino y hablar a los hombres de sus cosas. A la mujer se le llamaba profetis, como una profetisa. Y profetes, que es el masculino, o profetai, era a quienes interpretaban los ancianos, que interpretaban los sonidos inarticulados de la que hacía de oráculo, de manera que la gente pudiera tener una respuesta concreta a lo que ella decía. Entonces es una palabra que también aparece en el griego clásico, entonces no la tenemos que ver. Yo trato de combinar griego clásico, griego koine y profetes, cae de perlas, porque obviamente emparenta las dos literaturas. Vamos a la siguiente palabra que también emparenta ambas literaturas, como la leeríamos aquí en el mayor. Ángelos. Muy bien, ángelos, con la gamba nasal, recuerden ese sonido. Ángelos, que lo traducimos como ángel, pero esencialmente antes de decir ángel, este ser particular es mensajero, ¿ok? Euangelion. Mire que ahí está la palabra evangelio, euangelion. Bien, vamos a el Redentoris. ¿Cómo leemos esta palabra? Prosopo. Muy bien. ¿Qué traduciría esta palabra? Ya es un poquito menos familiar, pero ustedes la han escuchado a propósito de la etimología de persona, ¿no? El rostro, la cara. También puede ser la superficie, o sea, por ejemplo, si yo miro la fachada de una casa, ese es el prosopon de la casa, no solamente referido a personas, sino a la exterioridad, porque obviamente identifica algo. Ahora, el mayor, ¿cómo leemos esto? Jodos. ¿Qué significa jodos? Y lo tenemos en palabras como método, ¿ok? O éxodo también, método, odo, camino, jodos. Vamos con el Redentoris. ¿Qué palabra tienen acá? Fone, que la encontramos en palabras españolas como fonética, fonología, teléfono, y todo se refiere a ¿qué concepto? La voz, el sonido. Bravo. Ahora tenemos esta palabra muy importante para todos nosotros, de ambas culturas. ¿Cómo se lee el mayor? ¿Cómo leemos esto? Eremos, como eremita, como ermitaño. ¿Qué significa esta palabra? Desierto, desierto. ¿Qué hace el eremita? Recibe ese nombre porque se retira a hacer su vida en el desierto. Eremos. Bien, imposible pues que no se sepa qué es, porque es muy clara. Ahora, por favor, el seminario Redentoris. Curios, muy bien. Curios. Señor. Muy bien, señor o amo. Seguimos. ¿Cómo leemos esto, mayor? Tribos. ¿Qué es tribos? En la senda. Ahora, es una palabra más compleja porque realmente tenemos que utilizar aquí la mnemotecnia. Relacionar el sonido o algo con la senda, de manera que nosotros en esa relación podamos acordarnos, para ir a la tribu hay que pasar por la senda. ¿Yo qué voy a saber? Cualquier cosa que les ayude a acordarse que tribus es senda. El ejercicio que ustedes deben hacer no es solo decir que tribus significa senda, sino saber que senda se dice tribus. Ese es el ejercicio, son las dos cosas, no de una lengua para otra, sino ambas cosas.